En la carta a los Romanos, en el capítulo 3, Pablo llega a la siguiente conclusión. En el versículo 28, Romanos 3, 28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley, para estar en amistad con el Omnipotente, con el único Dios, con el Todopoderoso, nuestro Padre. Se es agradable a la presencia de nuestro Padre Celestial, se entra en amistad con Él por fe, por creerle a Él, no por hacer obras de la ley, que quizás alguno hasta desconozca, sino más bien por creerle a Él. En el verso 29, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? Los judíos, aquellos que no creían que Jesús era el Mesías, pero manifestaban tener ellos firme la creencia en que hay un solo Dios. ¿Es ese Dios solamente Dios de los judíos? Jehová o Yahweh es Dios solamente de los judíos. ¿No es también Dios de los gentiles ese mismo Dios, ese único Dios llamado Jehová o Yahweh? La conclusión de Pablo sigue: ciertamente ese Dios de los judíos, el del llamado Antiguo Testamento, el de las Escrituras, de la ley y los profetas, es también Dios de los gentiles. ¿Por qué? Porque no hay dos dioses, hay un solo Dios. Marción estaba equivocado. No había un Dios de las Escrituras malo y un Dios de los registros del Nuevo Testamento bueno. Es un solo Dios. En el versículo 30 dice, porque Dios es uno. Ese es el razonamiento. El Dios de los judíos tiene que ser el mismo Dios de los que no son judíos. ¿Por qué? Porque Dios es uno. Y Él justificará, Dios justificará por la fe, es decir, los trae a la amistad con Él, los ve bien ahora, a los de la circuncisión. Note, cuando se dice circuncisión, está hablando de los del verso 29, que son los judíos. Dios es Dios de los judíos. Dice aquí que Dios es uno. Y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, es decir, a esos judíos de la circuncisión que vengan a la fe. Y por medio de la fe, justificará, traerá a la amistad con Él, verá bien, en buena posición, a los de la incircuncisión, que en el verso 29 son los gentiles. Así que ya tenemos aquí, por comparación, los judíos son los de la circuncisión y los gentiles son los que no han nacido en medio del pueblo judío y sus costumbres. Porque Dios es uno, es Dios de los gentiles también. Ahora, en el verso 31 dice, luego, por la fe invalidamos la ley, es decir, la ley no sirve para nada, ni siquiera esa ley sirve como referente o no sirve para ser cumplida por los de la circuncisión con meticulosidad, si ellos ya lo tienen como costumbre desde su nacimiento, porque sus padres le han transmitido eso. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Es decir, confirmamos las profecías de la ley también, que es el segundo entendimiento de este versículo. Ahora dice, ¿qué pues diremos? Porque si estamos hablando de una amistad con Dios y que Dios nos recibe para ser sus hijos por medio de la fe en Él, vamos a ver la fe en Él, ¿de qué forma? ¿Qué halló Abraham, nuestro padre según la carne? Pablo habla en plural y dice nuestro padre según la carne, o sea, mi padre según la carne, porque él según la carne era hijo de Abraham. No así nosotros no somos hijos, en realidad los gentiles no somos hijos de Abraham según la carne, sino más bien en esa relación de la fe. En el verso 2 de Romanos 4, porque si Abraham fue justificado por las obras, y ese es el punto, la justificación, el llegar a la amistad con Dios, el reconciliarse con Dios, eso de estar bien delante de Dios, no es por las obras, no me gano esa buena posición por las obras, sino por la fe. ¿Cuál fe?
Aquí dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Por qué? Porque Dios en realidad no ha sido el que ha justificado a alguien que cree haber sido justificado por las obras. Porque, ¿qué dice la Escritura? La Escritura es la que nos revela a nosotros la manera como se reconcilió Abraham con Dios. Y ese es el modelo de nuestra reconciliación con Dios. Por eso nuestro Señor Jesucristo predicó como predicó y llamó a tener fe en el Evangelio. Arrepentíos y crean, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. ¿Correcto? Entonces, Él nos llamó a creer en la buena noticia, porque la reconciliación está en creerle al Dios que dio esas buenas noticias, que las originó, que las preparó magníficamente en un plan completo. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Esa es la verdad. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. De hecho, Abraham no creyó en un Mesías que muere, derrama sangre, tiene de repente la muerte expiatoria. No, él creyó más bien en la promesa de Dios de que su simiente bendeciría a todas las naciones de la tierra. No había nada especificado en cuanto a sacrificios. Pero lo correcto aquí es que él creyó a Dios, creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Correcto. Entonces, esto de creer ni siquiera es un obrar del hombre. Al hombre se le anuncia la buena noticia. El hombre cree a la buena noticia y ese creer a la buena noticia o descreer o no creer a esa buena noticia es cuestión del hombre. El hombre puede creer o no creer al anuncio de Dios. En el libro de Gálatas, el mismo Pablo nos dice a nosotros que Abraham creyó, Gálatas capítulo 3, verso 6. Así Abraham creyó a Dios, o sea, lo que dijo Dios, y le fue contado por justicia. Eso es. Luego repite en el verso 7, sepan por tanto que los que son de fe, los que le creen a Dios, los que creen las promesas de Dios, estos son hijos de Abraham. Ve el verso 8, Gálatas 3:8, y la Escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, porque la reconciliación con Dios es por creerle a Dios. Dio de antemano la buena nueva, la buena noticia a Abraham, la misma buena noticia por la cual nosotros entramos en amistad a Dios si le creemos esa buena noticia. Dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. ¿Nota usted? La buena noticia es que Dios pondrá la simiente a reinar sobre todas las naciones para que sean benditas. Ahora ya sabemos cómo. Con el conocimiento de Dios, con la adoración verdadera. Sabemos ahora cómo el Mesías enseñará a las naciones y les llevará bendición. Porque llegar a ser el verdadero adorador es bendición. Pero volvamos a Romanos. Abraham, dice aquí, creyó a Dios y le fue contado por justicia, igual que en Gálatas hemos leído. No es una obra. Creer al anuncio y a la buena noticia de Dios, Dios nos trae una buena noticia. ¿Le creo o no? Si le creo, no es un obrar mío. Pese a lo que puedan decir los hipercalvinistas, no es un obrar mío. No se le cuenta a Abraham, en realidad, esto de creer, no se le cuenta a él como una obra. No. ¿Por qué? Porque dice aquí, pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Correcto. Es decir, si el creer hubiera sido una obra, entonces pues había que pagarle a esa obra de creer un salario. Pero imagínense, ya no sería gracia de Dios. Pero es una gracia de Dios porque Él anuncia a nosotros la buena noticia y nosotros creemos. Ese creer no cuenta como obra. Ese creer no es una obra. Eso está claro aquí. No es una obra. Simplemente es la respuesta del hombre
a la pura gracia de Dios, que es en este caso la oferta, el ofrecimiento por la buena noticia. En el verso 5 dice, mas al que no obra, sino cree en realidad, lo que hace es creer en aquel que justifica al impío, su fe, esa fe, ese creer, su fe, porque es su fe, le es contada por justicia. Aquí está el concepto de Pablo. La gracia de Dios es el anuncio, la fe es la respuesta. Su fe, verso 5, la fe de cualquiera que cree, la fe de Abraham, aquí se está tratando que él creyó. Su fe le es contada por justicia, es decir, suficiente para amistarse con el Omnipotente. ¿Nota usted aquí? Esto es lo que dice, luego lo refuerza con David, que habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios, nuestro Padre, atribuye justicia, la reconciliación con él, sin obras. Correcto, y ahí nos menciona el Salmo. Pero ¿qué se le anunció a Abraham? Vimos en Gálatas la buena noticia, el Evangelio. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Esa es la buena noticia. ¿Qué es lo que creyó él? ¿Qué se le anunció a él? Eso es lo que estamos leyendo aquí en Romanos, en el capítulo 4. Dice aquí, en el versículo número 18, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Note por dónde viene la buena noticia, la descendencia, la simiente. Verso 19. Y no se debilitó en la fe, en eso de haber creído al Padre esas promesas, al considerar su cuerpo que ya estaba como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Verso 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. ¿Nota? Él abrazó la promesa de Dios y no dudó de la promesa de Dios. No fue incrédulo con el paso del tiempo, con todo y lo que pasó en Canaán. Él no llegó a ser incrédulo a las promesas de Dios. Él mantuvo la creencia en la promesa de Dios, en lo realizable de la promesa de Dios. Por eso lee aquí en Romanos 4:20. Sino que se fortaleció en fe y así glorificó a Dios. En el verso 21, plenamente convencido. Eso es lección para nosotros. Plenamente convencido. Esa es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Plenamente convencido, eso es fe. De que era también poderoso, de que Dios era poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Eso es fe. Creer a las promesas. Eso es permanecer en la fe, seguir creyendo a las promesas sin dudar. Debilitarse en la fe es debilitarse en estar arraigado a esas promesas. Pensar y decir, oh, lo que me rodea está haciendo difícil que se cumpla la promesa. Eso es debilitarse en la fe. Abandonar la fe es echar por la borda las promesas. Naufragar en la fe es hundirse en la incredulidad. Pero permanecer en la fe es seguir creyendo que Él, como dice aquí, convencido uno de que Dios es poderoso para hacer todo lo que ha prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. ¿Note usted? Y termino aquí. Y no solamente con respecto a Abraham se escribió que le fue contada la fe como justicia, la fe en sus promesas, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada la fe como justicia, porque hay que acabar la carrera. No es cuestión de decirlo y ya, sino de acabar la carrera. Ha de ser contada la fe como justicia para nosotros, al igual que Abraham. ¿Por qué? Como dice aquí el verso 24, a nosotros los que creemos en el Dios que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. En Él creemos, en el que nos ha dado las promesas, y no solamente las promesas, sino que levantó al Señor Jesús de los muertos también. Así que la fe que nos amista con Dios es aquella que cree las promesas de Dios.